Hola, bienvenidos. En este video se explicará un procedimiento experimental donde trabajaremos con una aleta AC2A1020, la cual se conecta a una fuente de poder. Se expondrá la base teórica del funcionamiento de las aletas, el procedimiento realizado en el laboratorio, el análisis de los datos obtenidos y las conclusiones de la experiencia. Partamos con un poco de teoría. Las aletas son utilizadas en la industria como una herramienta de disipación de calor por convección hacia el medio ambiente. Cuando se deriva la ecuación de la temperatura para la aleta, se utiliza la ecuación de calor por convección, que es la que presentamos acá, que está en función del coeficiente de transferencia de calor por convección, el área superficial de la aleta, la temperatura superficial de la aleta y la temperatura del medio ambiente, y además se utiliza la ley Fourier de la conducción, la cual está en función de la conductividad térmica, el área transversal de la aleta y la derivada de temperatura con respecto al espacio. Para resolver esta ecuación diferencial binaria es necesario conocer como mínimo dos condiciones de borde que dependen de la aleta en particular que se quiera analizar. Para la obtención de la transferencia de calor por convección, para obtener el coeficiente en verdad de la transferencia de calor por la convección, para obtener H, es importante saber cuál es la convección que se está utilizando, el método de convección que se está utilizando. Y en este problema, en esta experiencia, trabajamos con dos diferentes métodos de convección, que es la convección natural y la convección forzada. La convección natural es donde el fluido que circula alrededor del cuerpo, acá tenemos la aleta, el fluido que está alrededor de la aleta, no está afectado por ninguna fuente externa, es un fluido como reposo. Y entonces la superficie, que es la superficie de aleta que está caliente, al tocar el aire frío hace cambiar su densidad, lo que hace que el aire que se calienta en cierto sentido suba y el aire frío toque nuevamente la superficie que está caliente y de esa forma se va disipando calor. La otra forma es la convección forzada, que es el mismo principio de la convección natural, pero en este caso el fluido ya no parte como de reposo, sino tiene una velocidad inicial, lo que hace que la velocidad de disipación sea mucho más rápida. Ya, si se quiere lograr que la disipación sea más rápida, necesitamos cambiar dos aspectos de la aleta. Necesitamos cambiar dos aspectos, no necesariamente de la aleta. Lo primero es aumentar el coeficiente de conductividad, de conductividad por convección alrededor del fluido, o sea, cambiar las condiciones del fluido. Y lo segundo es cambiar la geometría de la aleta aumentando el área de superficie. Si nosotros logramos cambiar uno de estos dos parámetros, podemos cambiar la disipación de calor. Podemos hacer que la disipación sea más rápida o más lenta, como queramos tenerlo. Ya, ahora vamos a hablar sobre el procedimiento que se llevó a cabo en el laboratorio. Al comienzo de la experiencia se midieron las condiciones iniciales de trabajo, que es la temperatura, la presión y la humedad. Posteriormente se procedió a trabajar con una aleta de una AC2A1020, que es la que tenemos acá, la cual estaba conectada a una fuente de poder que está entre 10 a 15 watts, haciendo que existiera un flujo de calor por conducción a través de la aleta. La aleta, que tiene alrededor de 465 milímetros, se conectaron 10 termocuplas, que son las termocuplas, a unas distancias constantes, capaces de medir el voltaje que existe en estos lugares. Entonces, nosotros medimos los voltajes que están en todos estos puntos, que son termocúpulas separadas en distancias constantes. A través de esos voltajes y por una tabla podemos calcular la temperatura que hay en todos estos puntos y por ende la distribución de temperatura que hay a través de la aleta. Estas mediciones se realizaron 10 veces para convección natural y 10 veces para convección forzada, la convección forzada consiste en un ventilador que se pone de forma paralela a la superficie de la aleta, la cual está a 50 centímetros, tal que el flujo de calor fuera transversal a la superficie de la aleta. Los datos obtenidos después de las mediciones son los siguientes. Para convección natural, los datos medidos por las termocuplas están en milivolt. Acá en esta fila podemos ver cómo es la distribución de temperatura a través de la aleta, y acá podemos ver cuánto miden las termocuplas hacia el lado, la primera hasta la décima termocupla. A través de estos datos podemos graficarlo y tener un perfil de temperatura de la aleta. Son 10 mediciones, que son estas 10, y esto es lo que mide cada termocupla. Y para la convección forzada es lo mismo, también se mide en milivolt. Acá tenemos la distribución de temperatura a través de la aleta, de las 10 mediciones, y cuánto mide la primera termocupla, la segunda termocupla y así sucesivamente hasta la décima termocupla.
y estas mediciones deben hacerse en un rango de 1 minuto para que las mediciones no se vean afectadas por otros factores. Análisis de resultados. Podemos ver un análisis cualitativo de las temperaturas en función de la distancia de la aleta, donde las gráficas de temperaturas son exponenciales negativas. Acá podemos ver las gráficas cualitativas de la temperatura en función de x, que es la distancia que se va corriendo de la aleta, y podemos ver claramente que la distribución de la temperatura cuando hay convección forzada hace que la temperatura disminuya mucho más rápido que cuando hay convección natural. Esto se debe a que con convección forzada la velocidad del viento modifica las propiedades del coeficiente de transferencia de calor por convección, por lo cual la ecuación de calor por convección por lo cual se deduce por la ecuación de calor por convección, que es la que tenemos acá, que H natural es mucho menor que H forzada. Para determinar H se usan las condiciones de borde de una aleta extremadamente infinita, que es la aleta que nosotros usamos y suponemos que es extremadamente infinita en el laboratorio, con las condiciones de borde donde la condición cuando se prueba en cero se dice que es la temperatura de la base menos la temperatura del medio ambiente, y cuando es extremadamente largo se dice que la punta de la aleta tiene la temperatura ambiente. Por lo tanto, la temperatura ambiente menos la temperatura ambiente da que la condición final en L es igual a 0. Teniendo en cuenta estos parámetros podemos desarrollar la ecuación diferencial y además manteniendo al tener las condiciones de borde, la conductividad térmica, las condiciones geométricas constantes, podemos ser capaces de calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección, de calcular H. Los valores calculados en el experimento se alejan mucho de los valores teóricos de convección natural y forzado. Los posibles fuentes de error pueden ser la mala calibración de los instrumentos, que la temperatura del extremo libre es porque los resultados que nos dieron nosotros dice que la temperatura del extremo libre es mucho menor que la temperatura ambiente, y esto es una contradicción en la ley de la transferencia de calor. El segundo tipo de error puede ser un error de lectura de los datos, y el tercer tipo de error que podemos encontrar es que puede haber un error en los datos entregados por las termocuplas que pueden ser menores a los datos reales. Finalmente podemos concluir que las aletas son instrumentos usados en ingeniería para la disipación de calor en diferentes industrias. Además que la distribución de temperatura de las aletas son exponenciales negativas. Esto es que a medida que va avanzando desde el origen hasta el final de la aleta, la temperatura va disminuyendo. Si es forzada, sabemos que la disminución es mucho más rápida que una convección natural. Además, si mantenemos las condiciones geométricas de las aletas constantes y aplicamos convección forzada, se acelera el proceso de transferencia de calor al ambiente, disipando calor mucho más rápido. Esto se da porque existe una modificación en el coeficiente de transferencia. Se modifica el fluido. Si modificamos el material aumentando la conductividad térmica, la disipación por convección es mucho más rápido. Existe mayor convección. En ingeniería a veces es mucho mejor modificar la geometría de la aleta y cambiar el material, la conductividad del material, para que exista mejor convección y por ende mejor disipación, que tener una aleta infinitamente larga que cumpla la misma función pero que tenga un mayor coste de producción que la otra. Generalmente, para mejorar la disipación, se hacen cambios de la geometría de la aleta en vez de cambios en el fluido que rodea a esta. Muchas gracias.